Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vengo a hablarles de un libro que es muy importante en cuanto a literatura de vampiros se refiere. Y estoy hablando de Entrevista con el vampiro de la escritora Anne Rice, el primer libro de la saga Crónicas Vampíricas. Esta novela tiene exactamente 381 páginas y creo que está la portada bonita. Anne Rice es una escritora estadounidense que es fundamental para conocer lo mejor de los libros vampíricos contemporáneos. Si bien es cierto que me da un poco de miedo, especialmente cuando se volvió casi que ultra religiosa, pero que su obra sea algo importantísimo, nadie lo cuestiona. ¿De qué trata Entrevista con el vampiro? Este libro creo que el título lo dice prácticamente todo. Nada más empezar la historia tenemos una habitación en donde hay un entrevistador, que es un joven normal, y un vampiro. No tenemos contexto, no sabemos cómo llegaron ahí, cómo el vampiro accedió, no sabemos nada. Nada más sabemos que la entrevista está a punto de comenzar. El joven tiene su aparato para empezar a grabar apenas el vampiro hable. Y si bien es cierto, no parece tanto una entrevista, más bien es como el vampiro me cuenta su vida. O sea, el libro creo que se puede llamar El vampiro me cuenta su vida para que sea más acorde con lo que ocurre. Pero a fin de cuentas es una entrevista. El joven puede intervenir cuando quiera, pero por supuesto le da libertad al vampiro para que él cuente a su antojo y para que profundice en todo lo que él quiera. Así que este vampiro nos va a contar su vida, desde que era un joven mortal, común y corriente, hasta su conversión en vampiro y todo lo que ha ocurrido después de eso y que lo ha llevado a estar a donde está hoy. Y de eso trata, no diré nada más porque no quiero entrar en más detalles de la trama. Ahora sí, ¿qué cosas me gustaron de este libro? Lo primero es que me gustó que esa curiosidad natural que tiene un lector al iniciar a leer una nueva novela, aquí se ve potenciada por el hecho de que estamos en una entrevista. Entonces hay más sensación de cercanía con quien está contando la historia. No es como si el libro simplemente estuviera en primera persona y ya, pues ahí yo sé que quiero saber más, obviamente, pero no puedo hacer nada. En cambio, al estar en una entrevista, sé que suena algo un poco una tontería, pero lo digo muy en serio. Se siente como que al estar él contándome las cosas en una entrevista, tenemos más cercanía de poder preguntar ¿y qué ocurrió aquí? ¿Y por qué pasó esto? Y a veces el joven que está entrevistándolo, pues justamente le hace preguntas. Y casi siempre son las preguntas que el mismo lector tiene hacia el vampiro. Pero esto no ocurre mucho porque, claro, entorpecería la historia. Pero a lo que me refiero es que ese papel de entrevistador nos queda muy bien a nosotros como lectores, porque podemos sentirnos estar ahí sentados frente al vampiro escuchando todo lo que está contando, que es exactamente lo que está pasando, pero en nosotros es, en lugar de estar oyendo sus palabras, es estar leyéndolas del libro. Es muy interesante, la verdad. También me gusta mucho el ambiente de misterio que está presente en todo el libro, y este se da porque tenemos un personaje que está contando su historia en primera persona, obviamente, y este personaje va a narrarnos la forma en la que se convierte en vampiro y a partir de ahí cómo su vida cambia. Y él, una vez se convierte en vampiro, pues es un mundo nuevo, ya no experimenta las cosas igual que un ser humano, por lo cual el mundo es algo nuevo para él, a como es nuevo para el lector que está comenzando a leer el libro. Y siempre va a haber un ambiente de misterio porque él realmente no sabe cómo funciona el mundo, no sabe cómo funciona eso de ser un vampiro. Y por más información que él vaya recolectando y que le vayan explicando de cómo son las cosas y cómo es que funcionan, siempre va a haber un halo de misterio. Siempre está esa sensación de que hay algo más que no nos han contado, algo muy importante que de momento no sabemos. Y algo muy interesante que consigue esta obra es que podamos empatizar con seres monstruosos, con seres despiadados. Y es que, al menos en mi caso, es la primera vez que leo un libro que sea desde el punto de vista de la criatura, es decir, del vampiro. Porque hasta ahora he leído otras novelas como lo pueden ser Drácula, un clásico, Carmila, o más contemporáneos como El misterio de Silent Hill de Stephen King, o relatos cortos de todo tipo. Ahí siempre el vampiro está como la criatura peligrosa y malvada que se antepone al protagonista, que es el peligro, que hay que huir de él, ocultarse o enfrentarlo más bien. Pero aquí estamos desde el punto de vista de la criatura, todo el rato, toda la novela. Entonces ya nos metemos más en su piel. Entendemos que son seres que necesitan beber sangre para poder subsistir. Entonces junto al protagonista, que por cierto se llama Luis, que no lo había mencionado, vamos a ir conociendo este mundo vampírico y dejando de lado la parte humana. Porque claro, ya al dejar de lado la vida normal,
hay un cambio muy significativo. Y llegado a cierto punto en la historia, vi necesario detenerme a reflexionar que están pasando cosas atroces, están matando gente, y la verdad no me importa tanto porque estoy viendo las cosas desde los ojos de Louis, que es un vampiro. Es como agregarle otro eslabón a la cadena alimenticia y ver las cosas desde su punto de vista. Se siente más como algo natural. Ahora bien, uno de los puntos clave de esta novela es que hay un conflicto interno en el protagonista. Es un conflicto muy importante porque poco a poco vamos a ir viendo que hay algo que diferencia a Louis de los demás vampiros. Y eso va a representar un gran problema interno para él, porque no se va a sentir realmente parte de nada, va a sentirse excluido y va a ser una constante en todo el libro. Y esto va a ser importantísimo porque es el motor de la historia, ya que esta novela realmente yo creo que trata de un viaje emocional del personaje, porque para explicarlo de alguna manera, el libro no va construyendo situaciones que nos van a llevar a un determinado punto que va a ser como un clímax para luego terminar en el desenlace y cerrar la historia, sino que nada más va presentándonos como situaciones diferentes, una tras otra, que no necesariamente están relacionadas entre sí. Louis nos va contando su historia y van pasando cosas. Algunas puede que estén relacionadas, otras no, y simplemente pasan cosas como en una vida normal. No hay ningún hilo conductor que sea evidente que nos va llevando hacia algún lado. En otros libros es algo notorio que se nos va preparando para algo que va a pasar al final, para un enfrentamiento, para un desenlace de cualquier tipo, pero se siente esa preparación hacia ese momento. Aquí no, aquí simplemente son situaciones pasando una tras otra. Pero la verdadera evolución, el verdadero hilo conductor está en las emociones de Louis, porque con cada cosa que pasa vemos como él va aprendiendo algo, va ganando experiencia y él se va convirtiendo en alguien diferente. Cada dificultad que tiene lo va a ir transformando de cierta manera. Entonces el verdadero viaje no es algo geográfico, no es algo representado por situaciones concretas, sino que es psicológico. Y esto creo que está muy bien logrado, porque otro punto que me gustó mucho es la forma en la que escribe Anne Rice esta novela. Y es que abundan las descripciones, pero no descripciones de lugares o del físico de los personajes, que sí hay porque es necesario y están ahí cuando se ocupan. Pero lo que abunda son descripciones de emociones y de sensaciones. Es muy común ver en esta novela describir lo que se sienten las cosas, los sonidos, la textura, los olores, los sentimientos de cualquier tipo son muy descriptivos. Y esto me encanta cuando lo encuentro en alguna novela, cuando el escritor logra captar la esencia de las cosas. Porque claro, describir un árbol va a ser algo mucho más fácil que describir la tristeza, la alegría, el anhelo, porque son conceptos más abstractos. Y aquí Anne Rice me parece que da en el clavo para diferentes emociones, para diferentes sentimientos que aparecen en nuestras vidas día a día. Para poner un ejemplo muy conocido es la forma en la que Patrick Rothfuss, por ejemplo, describe el silencio en el prólogo de sus libros, porque el silencio es algo que no es tan sencillo de describir. ¿Qué es el silencio? La ausencia de ruido puede ser, pero hay algo más, y la forma en la que Rothfuss lo describe en sus libros es algo que de alguna manera da en el clavo, mediante metáforas, mediante otros recursos, y eso es lo que Anne Rice hace con respecto a cosas abstractas como lo pueden ser emociones o sentimientos. Y a mí esto es algo que no me aburre nunca, porque describir emociones es algo que impacta directamente en el personaje y en su desarrollo. En cambio, describir, qué sé yo, ciudades o montañas o paisajes es algo que, si bien es bonito y también debe estar presente, me aburre un poco más porque no nos está transmitiendo ningún tipo de avance en el personaje o de conexión con él, sino nada más como para que nos pongamos en contexto en el lugar, y por eso Tolkien me resulta un poco complicado de seguir en algunos momentos. Me encanta el funcionamiento del mundo vampírico, ya que esto es algo curioso, pero en todos los libros de vampiros siempre hay algo distinto. Creo que ninguno funciona igual. En algunos libros los vampiros no duermen, en otros duermen en ataúdes, en otros no pueden soportar ningún tipo de luz, en otros es nada más la luz solar, y van variando. Creo que no hay dos libros de autores distintos que los vampiros funcionen exactamente igual, y cómo sobreviven y cómo se alimentan y todo esto. Y los vampiros que aparecen aquí creo que son muy interesantes, dan mucho juego y
tienen una lógica interna que no se rompe en ningún momento, no se traiciona a sí misma Anne Rice con las reglas que pone, y creo que da mucho juego tanto en este libro como a futuro de la saga. Y salvo uno que otro detalle, creo que todo está muy bien explicado. Con respecto a los personajes, creo que están muy bien, cada uno es muy distinto y representa alguna faceta diferente de la vida del vampiro. Ninguno creo que se comporte igual ni percibe igual lo que es ser una criatura de estas. Louis, como ya les dije, es alguien en conflicto consigo mismo, pero también tenemos a Lestat, el vampiro, que es importantísimo tanto para este libro como para toda la saga, según he leído por ahí. También está el personaje de Claudia, luego aparece Armand y otros personajes que cada quien ve las cosas muy diferente. Algunos son como más agresivos, más despiadados, otros sienten un poco más, están conscientes de lo improbable y algunas veces bello que es ser vampiro, pero cada uno nos aporta algo distinto, entonces no nos quedamos con una sola perspectiva. Por cierto, creo que el personaje de Lestat de verdad impacta mucho en el lector, al menos en mí, porque tiene como cierto carisma, cierta elegancia y una actitud un poco curiosa, que sí quiero saber mucho más de él y por eso quiero seguir leyendo estos libros. Así que yo diría que Entrevista con el vampiro es un libro autoconclusivo en el sentido de el viaje de Louis, el viaje emocional y psicológico de él. Empieza la historia siendo alguien y termina con un cierre para su personaje, un cierre a mi parecer satisfactorio, puede gustar más o menos pero satisface, y ahí perfectamente podría concluir su historia para quienes no estén interesados en leer una saga un poco extensa, pero también nos deja pie al siguiente libro, que nos hace inmediatamente querer ir a buscar el siguiente, que es Lestat el vampiro. Y con respecto a lo que no me gustó del libro, pues podría decirles que a veces hay situaciones que me parece que están un poco confusas y no entiendo bien lo que están pasando. No sé si es porque no comprendí yo, porque ya cosa mía, que no entiendo lo que ponía aquí Anne Rice, o si es que está narrada de forma un poco confusa y se puede llegar a perder uno en lo que está pasando. Pero nada más, el libro me gustó muchísimo. Quizá no es para gente que no le interese esto de tantas descripciones acerca de las sensaciones, de sentimientos, cosas abstractas. Si para alguien descripciones de esto es muy pesado, pues no les recomiendo leer esta saga. Pero creo que si les gusta el tema de los vampiros, estos libros son algo imprescindible de leer en algún momento de la vida. Y bien, comenten si están de acuerdo conmigo, si no lo están, por qué no lo están, y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.